Hay dos pasajes que quiero usar como introductorios, ¿no? Dos textos introductorios. El primero se encuentra en Daniel capítulo 12 y el versículo 10. Daniel capítulo 12 y el verso 10. Dice así la palabra, creo que todos ya lo tienen. Y dice el verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Vamos a leerlo nuevamente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El otro pasaje quiero que veamos es el de segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y leemos los versos 1 y 2. Pedro, escribiendo a un conglomerado de hijos de Dios, le dice estas palabras. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, ¿qué? Entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice, en ambas cartas, con exhortación, yo quiero despertar vuestro limpio entendimiento. Yo quiero en esta mañana abordar así de una manera rápida el tema sobre el entendimiento. Porque precisamente ahora más que nunca nosotros debemos activar eso que se llama el entendimiento. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque Daniel, en el libro de Daniel lo dice bien claro, que los impíos van a proceder impíamente, pero los entendidos comprenderán. Entonces diga conmigo, necesito entendimiento para poder comprender. Amén. Amén. Entonces, la palabra entendimiento es una palabra muy importante, pero yo quiero lo que voy a explicar, basarlo en el original del hebreo, no del griego. Ustedes saben que la Biblia está en los originales, están en varios idiomas, específicamente el hebreo, el griego y parte en arameo.
Pero en el hebreo la palabra entendimiento es la palabra sakal. Y esa palabra tiene algunos significados. Esa palabra significa, oiga bien, preste atención, significa ser prudente. Entendimiento tiene que ver con prudencia, y la prudencia no es una virtud moral, es una virtud espiritual. Preste atención, porque cuando a una persona le dicen, mira, tú tienes que ser prudente, no le están diciendo que tiene que actuar moralmente con decencia. El tiene que ser prudente tiene que ser entendido. Amén. Entonces, esa palabra significa eso, ser prudente, significa ser sabio, o sea, sabio. Pero el énfasis de esa palabra, shakal, es prestar atención. Significa también prosperar, también significa ponderar. Pero el significado fundamental de esa palabra, entendimiento, es mirar, prestar atención. ¿Por qué el Señor nos habla a nosotros de prestar atención? Es la única forma de nosotros poder comprender todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viviendo, el clima profético en el que nos estamos desenvolviendo. Podemos comprenderlo, oigan bien, con el entendimiento. Y para eso entonces tenemos que prestar la mayor atención posible y observar en el Espíritu las cosas. Hay un pasaje en el libro de Isaías que yo quiero que leamos. Isaías, el capítulo 41, y quiero que leamos a partir del verso 17. Isaías capítulo 41, verso 17. Y dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Y qué dice? Y no las hay. Y sigue diciendo: seca está de sed, seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y dice la razón por la cual Él va a hacer todo eso. Y una vez estuve hablando sobre eso con mucho detalle, pero esta vez no voy a hablar así. Dice, para que vean, ¿pueden leer conmigo? Dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces quiero presentarle a ustedes, según este verso, esta parte acá, que es el verso 20, algunos pasos hacia el entendimiento. Algunos pasos para que usted active, para que usted
utilice su entendimiento en este tiempo y pueda comprender. Mire, ¿saben por qué siento en mi espíritu que Dios puso esta palabra? Porque resulta que estamos viviendo en un tiempo estratégico en el cumplimiento de la profecía, de la palabra profética. Estamos viviendo, podríamos decir así, el prearrebatamiento. Estamos viviendo en el momento donde el Señor está a punto de descender, como aquellos ángeles lo anunciaron cuando Él ascendió. Pero para eso tienen que darse unas cuantas cosas que estamos viendo que están a punto de darse. La palabra de Dios dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Lo que estamos a punto de ver es la manifestación del hombre de pecado. A punto de verlo, no es asunto de que eso dentro de 10 años, dentro de... No. Miren, lo que se llama lo que es el sistema global, o sea, lo que es el grupo de dignatarios globalizantes, lo que están trabajando, el globalismo, el hacer del mundo un paraíso o hacer algo diferente. Realmente un paraíso no va a ser, elaborando una sola moneda que no tiene que ver con papel, porque el plan es eliminar el papel moneda para establecer la moneda digital. Lo que están haciendo todo esto, tratando de destruir los principios que tienen que ver con la familia, los principios que tienen que ver con la moral, etcétera. Están haciendo un trabajo muy sigiloso y todo es con mira a el establecimiento del hombre de pecado. Y no quiero basar mis palabras en esta mañana en eso, porque si a nosotros nos interesa algo es la manifestación del Hijo del Hombre. Si hay algo que a mí me interesa es que Cristo viene. Pero, dice, no vendrá esto sin que antes pase esto. Por lo tanto, debemos ser entendidos en el desarrollo de los acontecimientos. Muchas cosas están pasando. Ya la humanidad está preparada mentalmente para recibir una marca, para ser marcado. Oigan, la humanidad está preparada mentalmente para recibir una marca. Y no es una marca con imposición, sino que muchos, o sea, podríamos decir la mayoría de todos los que van a ser marcados, lo van a hacer voluntariamente. ¿Por qué? Porque una de las estrategias del sistema dominado por el dragón, por Satanás, es hacer que la gente vea las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos ser entendidos, porque sin darnos cuenta vamos a aprobar cosas malas como buenas, sin darnos cuenta. Recuerden que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo que muchos escogidos podrían ser engañados, pero solo los entendidos son los que van a comprender. Amén. Amén. Entonces, necesitamos estos tres pasos que preceden al entendimiento, que son, diga conmigo, ver, conocer y advertir.
Recuerden lo que dice el verso 20, dice, para el Señor, Él dice, yo he creado, voy a hacer todo esto, voy a abrir ríos, fuentes, voy a traer frescura. Y cuando habla aquí de aguas, recuerden que dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Recuerden que estamos hablando de la palabra, estamos hablando de un acrecentamiento de la palabra para que los que entienden, puedan manejarse correctamente. Amén. De manera que ahora mismo necesitamos estar bien cimentados en la palabra para poder, número 1, ver. Número 2, conocer. Número 3, advertir, que es lo que va a traer la activación del entendimiento. Hello, ¿están acá? Entonces, esos tres pasos podemos verlo de una manera, podríamos decir, graficada en un episodio en el Nuevo Testamento que yo quiero que veamos para que podamos manejar esos tres pasos. Recuérdense que el ver está hablando de usar los ojos espirituales. No está hablando de ver físicamente. Todo lo que estamos viendo ahora en la noticia. No es ese ver. El ver está hablando de ojos espirituales activados para que usted pueda entonces conocer. Y ese conocer le va a proporcionar un fijar su atención, un mirar atentamente para entonces poder entender, para usted poder decir, soy un entendido. Amén. Entonces, el pasaje que yo quiero que veamos, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo conocemos, pero quiero que lo veamos con más detalle, o sea, que tomemos una lupa y centremos más nuestra atención en ese pasaje. Está en Lucas el capítulo 24. Lucas el capítulo 24. Dice, a la altura del versículo 13, lo siguiente. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Todos nosotros sabemos el contexto histórico o en cuanto al relato, ¿verdad? Que aquí este episodio, esto que estamos viendo acá, se da después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos discípulos, de los cuales no se da nombre alguno, no se dice nombre de ellos, van caminando y dice que ellos van hablando entre sí, entre ellos, sobre todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sigue diciendo que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos iban caminando, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y hay un principio, si usted quiere ser un entendido, en el cual usted tiene que colocarse ahora mismo para humillarse. Oiga esto. El principio es el siguiente. Dice en el versículo 16, dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Diga, caminaba con ellos.
Más los ojos de ellos, o ese más también se puede leer, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El principio que yo quiero que usted guarde y le preste la debida atención es que podemos caminar con Cristo sin conocerlo. Guarde esto, anótelo y téngalo pendiente. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nos estamos robando el show caminando con Cristo. Ay, yo estoy caminando con Cristo. Ay, yo no me pierdo esto. Ay, yo no me pierdo lo otro. Ay, yo siempre estoy en oración. Yo leo mucho la Biblia. Yo estoy siempre en las cosas del Señor. Caminando con Cristo, sí. Pero la pregunta entonces es, ¿le conoces? ¿O cuánto le conoces? Entonces, ¿qué no nos permite conocer a Cristo? Diga conmigo, tener velo en los ojos. Tener los ojos velados. Dice el versículo, estamos en el versículo 16. Dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O dice, para que no le conociesen, o más bien puede entenderse, por esto no le conocían, porque había un velo en sus ojos. Pero, ¿a cuáles ojos se estaba refiriendo? A los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos iban caminando. No se estaba refiriendo a los ojos físicos, ¿verdad? Lo que estaban velados eran los ojos espirituales. O sea que el mundo en el que estamos viviendo hoy nos presenta a un grupo de personas que están totalmente ciegas. Ciegas en todo el sentido de la palabra, espiritualmente hablando. Y no obstante estar ciegas, están muertos, no tienen vida porque no tienen a Cristo. Pero ustedes saben lo que es estar ciego con vida. Ustedes saben lo que es, porque un muerto, hermanos, no puede ver, no puede advertir las cosas. Pero una persona que está viva puede ver, pero si sus ojos no están velados. Estoy hablando en el sentido físico. Asimismo también en el sentido espiritual. Podemos estar vivos en Cristo, pero tener velo en nuestros ojos. ¿Me entienden? Entonces, dice acá que ellos no conocían al Señor. Guarde ese principio y pregúntese, ¿están mis ojos espirituales lo suficientemente abiertos en este caminar con Cristo? Porque, para la salvación, lo importante es que estemos con Él, que Él esté en nosotros y nosotros estemos en Él. Para la salvación eterna, podríamos decir así. Pero esa salvación que necesitamos diariamente, constantemente, necesitamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para entonces nosotros ver y conocerlo a Él mejor. Pablo decía que ese era su anhelo, conocerle mejor, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección, decía el apóstol Pablo. Entonces, usted y yo debemos tener ese anhelo de conocerlo mejor a Él. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, porque conociéndolo a Él es que nosotros podemos entender todo lo que se está moviendo alrededor. Amén. Entonces, dice que ellos discutían entre sí. Cuando uno no conoce al Señor, el estilo de vida de uno es un estilo de vida de duda y es un estilo de vida donde tú crees que te la sabes y cuando tú crees que te la sabes, lo que hace es que discute con los otros. Porque tú crees que te la sabes, o sea, tú crees que tienes toda la razón y tú crees que te estás robando el show. Tienes que conocer a Cristo, hay que conocerlo, hay que entrar en un conocimiento profundo de Cristo. ¿Cuánto me entienden? Ok, entonces,
Dice aquí en el versículo 17 que ellos estaban tristes. Es una característica el estar triste. Yo quiero decirle que esa palabra triste en el original significa que tenían un semblante iracundo. Un semblante iracundo. Esa palabra también significa algo así como alicaído o demostrando una apariencia lamentable. El término alicaído significa con los brazos en el suelo. Una posición y una condición de derrota, que es precisamente una manifestación de una persona que dice conocer, que dice caminar con Cristo, pero no le conoce. Vive una vida de derrota. Se siente derrotado, se siente amargado. Todo lo que sucede alrededor le estorba, todo lo que está sucediendo le lleva a una condición de pánico, de terror, de miedo. ¿Por qué? Porque está alicaído, está con un semblante iracundo. Esa es la tristeza de la que se refiere aquí este pasaje. Otra cosa es que la persona que todavía no ha visto, no ha pasado por ese proceso de ver, conocer y advertir en cuanto a su relación con Dios, tiene un concepto tradicional o religioso de Cristo. Tiene un concepto tradicional o religioso de Cristo. Mire, cualquier persona le puede decir a usted, si usted le pregunta, ¿quién es Cristo? Le puede dar una definición. Pero no es la definición que Dios quiere que tú tengas de Él. La definición que Dios quiere que nosotros tengamos de Él es una definición profunda. Observen cómo ellos decían, en el versículo 19, dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Porque ellos le preguntaron, tú eres un forastero, tú eres el único que no sabe qué cosas han sucedido. Bueno, aquí da el nombre de uno de ellos, Cleofas. Dice, el Señor le preguntó, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Y oigan los conceptos que ellos emitieron de Jesús. De Jesús Nazareno, estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué ustedes me dicen de ese concepto? Un concepto tradicional y religioso. Porque es posible que tal vez usted diga, pero ellos están diciendo la verdad. Claro está, pero ellos están viendo a Cristo desde otra perspectiva. Desde una perspectiva humana. Y usted y yo hemos sido llamados a ser entendidos y ver a Cristo desde la perspectiva divina. Ver a Cristo desde el ángulo de vista del Padre. Por eso, el concepto de Jesús Nazareno, varón profeta, queda corto a quién es Cristo para mí. Para mí, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para mí, Cristo es la palabra misma, la palabra viviente, el verbo encarnado, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, y por Él yo puedo tener acceso directo al Padre. Amén. O sea, tenemos un concepto totalmente diferente de Cristo. Pero a mí me da tristeza y me apena que muchos hijos de Dios todavía están manejándose con Jesús Nazareno. Todavía se están moviendo en el ambiente del Jesús Nazareno, el profeta, el hijo de María y José, el rubio de Galilea, así le dicen muchos. El rubio de Galilea, yo no sé si era rubio. Para mí que no era rubio. Pero cuántos nombres bonitos para querer identificar
aquel que Dios lo exaltó por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué criterio tan diferente tenían estos hombres? Pero ellos no se imaginaban que la palabra viviente estaba al lado de ellos. No lo podían advertir. ¿Por qué? Porque estaban sus ojos velados. Lo que he explicado es lo que les he explicado hasta ahora. Podemos caminar con Cristo, podemos estar involucrados en su obra, podemos estar haciendo cosas para el reino sin conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que conozcamos a Cristo. Porque cuando Cristo sea formado en nosotros, entonces no hay más nada que hacer. Sencillamente Cristo va a llenar toda nuestra vida, y todo lo que pase a nuestro alrededor va a ser desplazado. ¿Por qué? Porque Cristo es la clave de nuestra existencia. Amén. Cristo es la clave de mi existencia. Yo vivo por Él me muevo, por Él soy. Aleluya. En Él, como cantamos a veces, estamos seguros, estamos confiados. Y Él es en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, Él debe ser formado por completo en nuestras vidas. Y cuando Él es formado por completo en nuestras vidas, entonces podemos decir, estoy completo en Él. Y si estoy completo en Él, nada me faltará. No me falta nada. Hello, no me falta nada. Pero óyeme, yo tengo que comprar algo en esta semana y no tengo dinero. No te falta nada. Él va a determinar si tú vas a comprar eso o no lo vas a comprar. Amén. ¿Cuántos están acá? Y si tú te mueves por la fe, óyeme bien, si está en su perfecta voluntad que tú compres eso que tú quieres comprar, Él te va a proveer sin tú tener que matarte, sin tú tener que afanarte. Hello, porque Él es nuestra esperanza. ¿Cuántos están seguros en Él? ¿Cuántos tienen a Cristo, que es la esperanza de gloria? No lo cambio por nada, mis amados. Y en este tiempo de incertidumbre, la gente que anda como loco, nosotros estamos aquí con un cubrebocas, pero es porque hay un protocolo, por un mal que hay. Pero no estamos aquí porque nadie quiera silenciarnos, no estamos aquí porque nadie quiera convertirnos en momias, no estamos aquí porque nadie quiera callar lo que nosotros debemos decir de Cristo. Estamos aquí porque lo amamos a Él y amamos a nuestro hermano. ¿Cuántos aman a su hermano? Si usted ama a su hermano, entonces dígaselo a él. Yo te amo, mi hermano. Tú eres importante para mí. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Usted le puede dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, a esta gente, para poder ver, conocer y advertir, le faltaba lo más importante, y era la revelación de las Escrituras. Y dice en el versículo 27, ¿están acá todos conmigo? El verso 27 dice que Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice, le declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, lo que se decía del Cristo. Esta gente tenían las Escrituras, tenían a Moisés, tenían la ley, tenían los profetas, tenían los salmos, claro que sí. Pero ellos tenían las Escrituras, pero no conocían al Cristo verdadero, al Mesías. Ellos no lo conocían. Entonces, por eso están tristes, por eso están discutiendo, ¿verdad? Por eso tienen un concepto equivocado de quién verdaderamente es el Cristo, que el Cristo no es cualquier persona.
Imagínense ustedes, ellos tenían al profeta Isaías entre sus rollos. ¿Y qué decía Isaías? Isaías decía, afligido, dice, entre los hombres no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y todo eso se decía del Mesías y ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque estaban velados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo aquí? Abrir sus ojos. Abrir sus ojos para que ellos pudieran ver. Y para que entonces ese ver le produjera un conocer para poder fijar su atención en las cosas que el Padre quería que ellos supieran. Y dice acá que el Señor les declaraba las Escrituras. Entonces, hay, aquí voy a terminar, hay unos elementos que son indispensables para nosotros poder ver, conocer y advertir para entonces entender, ser entendidos. Y los quiero presentar aquí delante de ustedes. En el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos, ¿dónde? Aquí está el primer elemento, diga conmigo, mesa. Otra vez, dígalo, mesa. Y la palabra mesa habla de comunión. Habla de estar junto con mis hermanos. Usted solo no puede ver, conocer y advertir para entender. Usted necesita la comunión con el cuerpo, con sus hermanos. Por eso dice acá, aconteció que estando sentados a la mesa habla de ¿qué? De comunión, de compartir. La mesa habla de una cofradía, de un compartir, de un necesito a mi hermano. Necesito a mi hermano. Yo cuando paso la semana entera necesitándolo a ustedes. Y cuando hay alguien que en mi corazón está ardiendo el deseo de verle, por lo menos para estimularle al amor, dándole un abrazo o diciéndole cuánta falta me has hecho o cuán importante eres para Dios y para mí. Oye, si no lo veo aquí, me voy con esa penita en el corazón. Pero la mesa es, diga conmigo, para los hijos. ¿Cuántos están acá? Entonces, allí está el primer elemento, que es muy importante para usted poder fijar su atención. Mira, mientras el Señor hablaba con ellos y caminaban y estaban de aquí para allá, y tal vez de una esquina a otra, la cosa como que para ellos no estaba muy clara. Aún él, citándole las Escrituras y hablándole del Cristo, desde Moisés, atravesando por los profetas, todo lo que se decía de él, pero aún así no entienden. Y entonces el Señor dice, venga, vamos a sentarnos acá. Aleluya. Qué bendición esto, hermano. Vamos a sentarnos acá, vengan. Cada cual a la su silla y ahí están, ¿dónde? En la mesa. Y entonces allí en la mesa se pueden ver uno a otro. Caminando tal vez ellos no veían, porque cuando usted va caminando, está hablando con alguien, sí, porque es posible que lo vea, pero hay otras cosas en las que usted puede desviar su atención y tal vez no prestar la debida atención de lo que está oyendo, de lo que se está diciendo. Pero preste atención a lo que le estoy diciendo ahora, porque el Señor dijo, vengan. Y cuando se sentaron a la mesa, viene entonces el segundo elemento. ¿Qué dice? Tomó el pan. ¿Están acá? Es decir, que diga conmigo, en la mesa no debe faltar el pan. Todos los que están acá viven en una casa y tienen esas casas, estoy hablando, refiriéndome al edificio. En ese edificio hay un aposento que está previamente preparado y diseñado para dormir, que se usa para la noche o para el descanso.
¿verdad? Hay un área que es para preparar los alimentos, lo que llamamos la cocina. Pero hay un área, óigame, hay un área que es donde todos nos sentamos y compartimos el alimento que se nos ha preparado. Ustedes saben que el diablo en este tiempo está tratando de dañar la idea de la familia, distorsionándola. En esa mesa se sienta papá, mamá e hijos. Y si hay alguien más de la familia, también. Hello. Pero el diablo quiere dañar el principio para entonces dañar esto también. Por eso muchas casas de fe hoy están careciendo de un alimento sólido. ¿Saben por qué? Porque no están moviéndose en el ambiente de la familia. Se ven como un rebaño, no como una familia. Y un rebaño es una cosa y una familia es otra. Observen que el rebaño es alimentado llevándolo a los pastos. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen las ovejas? Se dispersan unas con otras, porque aquí hay más hierba, aquí hay más hierba, y no están juntas comiendo. Ustedes están entendiendo, hermano, la alegoría. ¿Y por qué Dios quiere que nos veamos como familia? Y Dios quiere que trabajemos ese ambiente, el ambiente de familia. Porque somos una especie de, podríamos decir, figura que debemos proyectar. Porque el plan de Dios siempre ha sido su familia. Entonces Dios quiere proyectar eso. Pero ¿saben algo? El sistema hoy, dirigido por el diablo, por el anticristo, por el espíritu del anticristo, porque el anticristo, él como persona todavía no ha aparecido, está ya, pero no ha tomado fuerza. El diablo, el sistema dirigido por ese espíritu, el espíritu del anticristo, están tratando de dañar esa alegoría, podríamos decir, esa figura es la palabra. Observen, ¿qué sucede en una gran cantidad, la mayoría de hogares en nuestros días? A las 12 del día, ¿qué pasa? ¿Dónde está papá? Por allá. Mamá, para también poder conseguir dinero, está por otro sitio. Los hijos tal vez están con alguien, y ahora que están en vacaciones, con la nana o con alguien o con un familiar. No hay un ambiente de familia. Ellos comen cuando quieran. ¿Por qué? Porque están interesados en los juegos. Ustedes me están entendiendo, hermanos. Que no es lo mismo que llegó la hora del almuerzo. La mesa está servida y allí nos sentamos todos. Oramos, bendecimos los alimentos, ¿verdad? Declaramos benditos los alimentos y entre todos comemos. Allí los padres observan quiénes tienen más apetito, si hay alguno que está comiendo poco, todo ese tipo de cosas. Pero también allí es un momento también para compartir momentos, cosas, noticias alegres, todo ese tipo de cosas. No es un ambiente especial, hermano, pero eso se ha perdido. Eso se ha perdido y el diablo está haciendo un trabajo muy fino porque a él no le interesa para nada la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el proyecto de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Siguiéndole el juego. Siguiéndole el juego. Usted va a mi casa y a la hora de la comida, pregúntele a cualquiera de los miembros de mi familia dónde se sienta papá, el padre. Hay una silla para él. Y eso no es que lo establecimos así, eso es que
Eso como que se establece sin uno darse cuenta, porque no, yo nunca dije en mi casa, yo quiero este puesto. No, es que eso se establece y ya cada uno sabe dónde va. Oiga eso, hermano, cada uno sabe dónde va en el ambiente de la comida. Eso es lo que Dios quiere con su familia, con su casa. Entonces, una mesa sin pan no tiene sentido, porque allí no nos sentamos a hacer chistes ni nada de eso, nos sentamos a comer. ¿Queremos ver una película? Bueno, para eso tenemos un ambiente, vámonos allí. Pero cuando se habla de comer, es a comer. Entonces, ¿qué dice el verso? Que Él tomó el pan. Entonces, primer elemento, la mesa, que es comunión. Segundo elemento, el pan, que es la palabra. Hermanos, cuando el Señor dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él no estaba apelando a su omnipresencia. Porque, hablando literalmente, ¿dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre sentado. ¿No es así? Sin embargo, Él dijo, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué Él está aquí ahora en medio de nosotros? Porque lo tenemos aquí. Tenemos su palabra. Y lo tenemos a Él como el pan, como el alimento. Amén. Entonces, ese pan es indispensable. Otra cosa, dice que lo bendijo. Bendijo el pan. ¿Qué necesitamos? Cuando aquí habla de bendición, que bendijo el pan, lo bendijo antes de partirlo, Él está diciendo con esto la aprobación. Él está buscando la aprobación del Padre. ¿Hello? Entonces, el Padre aprueba cuando nosotros decimos, Señor, bendito es el pan. Y cuando nosotros damos gracias, dice literalmente por los alimentos, solamente con dar gracias es que lo bendecimos. No tenemos que decir, Señor, bendice los alimentos. Ellos son benditos porque Él nos los dio. O el Padre nos da algo maldito a nosotros. No. Entonces nosotros no tenemos que decir, Señor, bendice estos alimentos. No. Sencillamente decimos, gracias por estos alimentos, porque tú los proveíste para nosotros. Entonces ya cuando tú das gracias, dice que esos alimentos son santificados. Amén. Entonces, la bendición del Padre se da cuando nosotros tomamos la palabra. Y dice aquí que Él tomó el pan y lo bendijo. ¿De qué manera Él lo bendijo? Dando gracias. Gracias por el pan. Y los judíos tienen una forma de orar cuando ellos se sientan a la mesa. Nosotros, cuando nos sentamos a la mesa, oramos. Oye, hay personas que oran, que convierten eso en un culto de oración. Óyame, y hay que entrar, hay que comenzar a comer, porque si usted no comienza a comer, la comida la va a comer fría. Gente que oran, yo oí de un chiste una vez de un hermano que andaba toda la costa norte y todo, Puerto Plata, por todos sitios, orando por los misioneros. Y ahora te presento a fulano, y ahora fulano. Oiga, antes de comer. No, espérese, hermano. Eso es religiosidad, eso es religión. Los judíos tienen una forma de orar en el momento de que van a comer el alimento. Ellos se sientan, y todos permanecen de pie y dicen, bendito seas tú, oh Elohim, que nos das el pan de la tierra. Y se sientan. ¿Por qué dicen el pan de la tierra? Porque es el pan físico. Amén. Entonces cuando el Señor dice, ustedes cuando oren digan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Están acá, hermanos? Entonces, Él lo bendijo, pero después que dice, lo partió. ¿Por qué? Porque ese pan tiene que ser desmenuzado para que todos puedan comer. Amén. Lo partió. ¿Y qué hizo? Les dio.
¿Y qué pasó entonces, hermano? Dice, y aconteció, dice el versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Qué se dio? Vieron. Diga conmigo, vieron. ¿Están entendiendo? Vieron. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso? Ver. Y le reconocieron. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocer. Entonces, aquí termino. Déjame cerrar la Biblia. ¿Cuál es el tercer paso? Advertir. Y para advertir, que la palabra advertir significa mirar y prestar atención, ese tercer paso, miren lo que pasa. ¿Qué dice aquí? Mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué? ¿Por qué él hizo eso? Porque él quiere que lo busquemos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Él quiere que lo busquemos. O sea, los ojos de ellos fueron abiertos. Vieron, diga conmigo, vieron. ¿Lo reconocieron? Sí. Conocieron. Pero ahora ellos se quedaron con todo el deseo de mirarlo. Porque recuérdense que estaba resucitado. De palparlo, de abrazarlo. Aleluya. Y eso es lo que hace el Padre con nosotros, que provoca en nosotros el deseo de abrazarlo, de buscarlo. Y por eso Él se nos esconde. Aleluya. Él hace eso como los padres con los niños pequeñitos, que juega con ellos y se esconden, jugando a las escondidas. Él hace eso con nosotros para que nosotros lo busquemos. ¿Cuánto han aprendido en esta mañana? Póngase de pie. Y yo sé que Dios quiere que en este tiempo usted lo busque a Él. Hermano, no busque solución en ninguna estrategia humana en todo el ambiente que estamos viviendo. La solución nuestra está escondida, guardada en Jesucristo. Él es nuestra solución, hermanos. Si enfermamos por cualquier cosa, si este mal nos llega, porque no quiere decir que no nos llegue, nos puede llegar, a mí me llegó. Si este mal nos llega, enfoquemos nuestra vista y nuestra atención en Él. Cuando yo estaba interno, me llegaba este versículo. Mi hija Elaine me mandó una canción. Que una canción es un salmo cantado de Gadiel, ese adorador Gadiel, que dice: tú eres mi esperanza, mi refugio. Oigan, mis amados, y esa era mi serenata que yo me daba. Yo ponía ese cántico, y cuando los médicos llegaban a pasar visita, ellos salían de ahí: wow, pero yo quiero eso que ese hombre tiene. Y ese hombre está gozoso, ese hombre está contento. Porque, hermano, nada ni nadie, ni el diablo, ni el COVID, ni el cáncer, ni ninguna enfermedad puede quitarte el gozo, porque lo que tú tienes es vida, y es vida eterna. Y esa vida eterna te va a seguir a ti hasta para siempre, hermano. Tú vas a disfrutar esa vida para siempre. Aleluya. Y eso es lo importante. Amén. Así que yo espero que estas palabras hayan sido edificantes a ti y que tú salgas de aquí, óyeme, dispuesto a entender. Y el Señor, ya entiendo por qué esto es así. Ya entiendo por qué es esto. Todos los días algo nuevo yo entiendo. Digo, entiendo. Y es que el Señor está abriendo mis ojos, me está dando a conocerle más a Él, y me está haciendo que yo fije mi atención en Él. Porque si mis ojos están puestos en Él, no me voy a hundir. Cuando Pedro se hundió, cuando quitó su mirada de Él y la puso en las aguas, la puso en la turbulencia. Pero si tú mantienes tu vista puesta en el Señor, por más fuerte que esté la turbulencia, no te vas a hundir. Padre, gracias por tu palabra.
gracias por animarnos, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos. Bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén.